Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta nueva edición de Tributo, un tributo en el que recibimos como cada semana a Cecilia Levitt. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Bueno, encantado de formar parte una vez más de este espacio que acercas a todos los oyentes de Radio Sefarad y que en esta ocasión dedicas a Rutka Laskier. Así es. Yo contarles que en el año 2006 recibí de regalo el diario, los cuadernos de Rutka, de manos de Esther Ben-Dahán, a quien le mando un saludo muy grande, que ella es una escritora y además trabaja en el Centro Sefarad de Israel, en toda la parte cultural, y me acuerdo que me dijo, lee este diario, es prometedor, te va a emocionar. Y es cierto que a partir de ahí yo utilizo muchísimo el diario de Rutka, porque como todos los diarios, bueno, son una fuente primaria, nos ayudan mucho a comprender lo que no se puede comprender, pero nos acerca a aquella época, ¿no? tan tremenda. Yo, en principio, bueno, voy a contar cómo aparece el diario, cómo se encuentra, pero esto lo voy a dejar para más adelante. En principio voy a presentar a Rutka. Rutka nació en 1929 en Betzin, en Polonia. Sus padres la mamá se llama Dorka Hampel, que era de Betzin. Betzin está en el suroeste de Polonia. Y el papá se llama Jakob Laskier. Rutka tiene un hermano más pequeñito que se llama Genius y que había nacido en 1937. Quiero hablar primero de la familia Laskier porque esta era una familia muy respetada en Betzin, en esta región polaca. Por ejemplo, el abuelo David Laskier era un hombre muy religioso, tenía un molino de harina, llegó a ser un judío muy acomodado. Este abuelo se casa con Golda Sifman y va a tener 9 hijos, 4 chicas y 5 chicos, y entre ellos está Jacob, el padre de Rutka, ¿no? Como en aquella época las familias eran muy, muy numerosas. Su padre, Jacob, había sido educado cuando era pequeño en el Heder. El Heder era como estas academias rabínicas, pero bueno, se rebela y finalmente va a estudiar en colegios laicos. Cuando Jacob ya es un adolescente, se va a unir al movimiento juvenil Dior. Son esos movimientos que eran sionistas, bueno, abrazan como el sueño sionista. Inclusive cuando Jacob tiene 17 años, durante la Primera Guerra Mundial, huye a Palestina, a Israel, junto a 5 amigos de Betzin. Cuando llegan a Palestina, se van a instalar en un kibutz, en el kibutz de Gania, con sus amigos. Bueno, se va a relacionar con aquellos halutzim, que eran los pioneros que estaban construyendo el futuro, ¿no? Estado de Israel. Jacob Laskier con sus amigos va a fundar asentamientos, por ejemplo el asentamiento Magdiel, pero va a contraer el tifus y la malaria. Y ya estando como, bueno, muy débil, regresa a Polonia, un poco por prescripción médica, bueno, para recuperarse, pero Jacob nunca abandona el sueño de regresar a Palestina. Él está profundamente convencido de que alguna vez iba a regresar. Mientras tanto Jacob, bueno, podemos decir que ya son los años 20, regresa a Betzin y comienza a trabajar como empleado de banca, primero en la ciudad de Gdansk y luego ya en Betzin. Se va a conocer con Dorka, se va a casar y va a nacer Rutka en 1929 y más tarde su hermano Genius. Ellos forman una familia laica, acomodada, moderna, practicaban el esquí, hacían excursiones en las montañas durante la primavera, bueno, disfrutaban de la playa en verano. Rutka, por ejemplo, asiste al colegio Fürstenberg y también era
cuando ya es una adolescente, se une al movimiento juvenil Dror, al mismo que su padre, y bueno, y lleva a Rutka una vida social muy, muy, muy activa. Ahora, los abuelos maternos de Rutka se marcharon a Israel con varios de sus hijos y se van a asentar en Tel Aviv. Dvora, la mamá de Rutka, envía a sus padres, bueno, fotografías de sus hijos, paquetes. Um, lo que quiero decir, y lo dije un poco al principio, es que Rutka escribió unos cuadernos, podemos llamar un diario, de apenas 60 páginas, manuscritos, ¿sí? En polaco. Lo escribe durante algunos meses del año 1943. Ella lo que hace ahí es describir su vida bajo la ocupación nazi. Ella describe como las dos caras de una misma moneda, por un lado el miedo, pero por otro lado también la esperanza. Y cuando hablo de miedo, habla constantemente de esa percepción del exterminio. Vamos a escuchar cómo ella se presenta, y ella, el 25 de enero de 1943, escribe así. Voy a hacer una descripción detallada de mi persona. Soy alta, delgada, tengo unas piernas nada feas y una cintura muy fina. Mis manos son alargadas, pero tengo unas uñas feas, o más bien descuidadas. Tengo grandes ojos de color marrón oscuro, cejas densas y pestañas largas, incluso muy largas. Pelo negro, corto y peinado hacia atrás, nariz pequeña y respingona, labios bien marcados, dientes blancos como la nieve. Y ya está. Este es mi retrato. Se describe a sí misma, ¿no? Y además dice que es culta, aunque no es muy estudiosa, tiene días de euforia y de risa, aunque tiene otros de angustia. Tiene un grupo de amigos y amigas, Janek, Marek, Mietek, Mika, con ellos pasea y disfruta y se enamora. Betzin, antes de la invasión de Polonia, digamos en 1939, tenía una comunidad judía vibrante. Según el censo polaco de 1921, la población judía de la ciudad era de 17.300 personas, es decir, el 62,1% de la población total. Y luego, para 1938, ya llegaron a 22.000, porque muchos judíos expulsados de otros sitios o que huían de Alemania se instalan también en Betzin. Pero el 1 de septiembre comienza la guerra, comienza la invasión de la Alemania nazi a Polonia, e inmediatamente, ya el 8 de septiembre del 39, incendian la sinagoga principal de Betzin. Y al otro día, el 9, ya se da lugar a una action, a una redada. Podemos decir que es el primer asesinato en masa de judíos locales, y entre ellos exterminan a 40 personas, 40 judíos que eran gente destacada de la comunidad. El 12 de agosto ya del 42 tuvo lugar en el campo de fútbol de Akoach, que era un club judío en Betzin, una redada. Y Rutka la describe en su diario, dice, la voy a describir lo mejor que puedo para poder rememorarlo dentro de unos años, si no me deportan, claro. Ella dice, ese día nos habían convocado en el club, en el campo de fútbol del club Akoach, toda la familia lo levantamos muy temprano, eran tiempos de guerra, pero teníamos todavía para desayunar. Y una vez que acaban el desayuno, empiezan a caminar hacia hasta el campo de fútbol. Y ella describe la cantidad de personas que hay hacia esa dirección, ¿no? En la calle, en la acera. Y cuando llegan al lugar para ocupar sus asientos, ellos llegan realmente temprano, y hasta las 9 de la mañana todo estaba como muy controlado. Hasta que llegaron los soldados alemanes con ametralladoras apuntando a la plaza por si alguien pretendía escapar. Esto era agosto, hacía un calor espantoso, no había agua, y hasta las 3 de la tarde tuvieron que estar allí, hasta que luego llega el mando de la SS y la policía, y entonces comienza la selección. El número 1 significaba regresar a casa.
El 1A significaba ir a trabajo forzado. El 2 significaba revisión posterior. Y el 3, deportación, que implicaba esto la muerte. La madre, el padre y el hermanito pequeño son enviados al grupo 1, es decir, regresar a casa. Rutka enviada al 1A, quiere decir trabajo forzado. Rutka se ubica en esa fila y ya se encuentra, ¿no?, con amigos. Ella dice, nadie lloraba. Es como, no sabe si es una cuestión de que no tienen miedo, pero era como aceptar, ¿no?, esta normativa. Pero ella sí describe en el diario toda esa maldad empleada por las FF y por los policías que golpeaban con saña, ¿no?, y disparaban inclusive. Rutka permanece sentada hasta la 1 de la madrugada y luego sale corriendo, se esconde en un edificio anexo, salta por la ventana y comienza a correr en plena oscuridad. Ella dice, esto era un trayecto que de media hora, ella lo hace en 10 minutos. En 10 minutos va a llegar a su casa. Todos están en casa, salvo la abuela Golda, a quien su padre había escondido para traerla a casa al día siguiente. Ella escribe, dice, es fácil enloquecer si te pones a recordar todo lo ocurrido. Desde octubre de 1940 hasta mayo de 1942, 4.000 judíos son deportados desde Betzim a trabajos forzados, a trabajos esclavos. Y hasta 1942 los límites del gueto de Betzim permanecen abiertos, es decir, sin marcar, no se construye una valla. Es una cosa muy significativa, lo llaman el gueto abierto. Pero hay rumores, ¿no?, de que en cualquier momento los iban a trasladar a este gueto cerrado. Mientras tanto, ya en aquel tiempo las escuelas, por supuesto, que estaban clausuradas, la educación prohibida a los judíos, y aquellos que podían permitírselo, como los padres de Rutka, localizan a profesores para que les den clase a sus hijos. Entonces los niños se reúnen en grupos de 3 o grupos de 4 y reciben clases, bueno, escondidas, por supuesto, con la ayuda de algunos libros. Por eso, Rutka escribe acerca de estos encuentros. Ella, por ejemplo, dice, estoy feliz no solo porque tenga lugar el encuentro, sino también porque voy a ver a Janek, ¿no? Cuanto menos lo veo, más me gusta. He decidido dejar a Janek que me bese. Al final, alguien va a tener que darme el primer beso. Y bueno, que sea él. Ya por otro lado, se rumorea, como dije recién, del traslado de las familias al gueto de Betzim. Ya se escucha acerca de esta posibilidad, y esto implicaba dejar las casas, dejar sus pertenencias. No se sabe con exactitud, pero Rutka va a escribir así. 5 de febrero de 1943. El cerco se estrecha cada vez más. El mes próximo esto va a ser ya un gueto de verdad, rodeado de murallas de piedra. En verano va a ser insoportable permanecer encerrado en esta jaula gris sin poder ver los campos ni las flores. El año pasado solía ir al campo, siempre recogía muchas flores. Eso me ha hecho recordar aquel tiempo en que era posible salir a la calle Malachovska sin el riesgo de ser deportado, ir al cine por la tarde. Las atrocidades de la guerra me han empapado hasta tal punto que no me afectan las peores noticias. La familia Lasker abandonó la casa de la calle Casermas en abril de 1943 para mudarse al gueto cerrado del barrio de Kamionka. Una vez en el gueto, Rutka cuenta que le han asignado un trabajo. Dice, el lunes tendré que estar en la fábrica a las 6 de la mañana. Ella se pregunta qué clase de trabajo le asignarán.
Finalmente ya describe que va a trabajar en un taller de costura de 8 de la mañana a 2 de la tarde. No es un trabajo difícil, pero ella con sus 14 años se siente como exhausta y en un momento dice, ay Dios mío, ¿qué será de nosotros? Pero por otro lado dice, ay Rutka, ¿no? Clamas a Dios como si existiera. Si Dios existiera, no permitiría que seres humanos fuesen arrojados vivos a los hornos crematorios. Es decir, el rumor de la existencia de Auschwitz, de las cámaras de gas, esto sí llega a Betsy. A medida que Rutka escribe, ya va reflejando, bueno, un estado de abatimiento, podemos decir. Se encuentra abatida y tiene algunas frases muy duras, ¿no? Algo se ha quebrado en mi interior, o tengo la impresión de que esta es la última anotación, o hoy hay una acción en la ciudad, eh, no me dejan salir y estoy enloqueciendo. Quiero ir a casa de Janek a avisarle de la redada. Es decir, son todas frases que denotan, ¿no? el abatimiento y sobre todo el inminente desenlace. Pero también ella manifiesta una esperanza, ¿no? Una esperanza y unas ganas de vivir. Dice, cuánto me gustaría que termine todo ya. Intento desechar, ¿no? Esos pensamientos sobre el futuro, porque a pesar de todas esas atrocidades, quiero vivir. Yo espero el día siguiente. Al mismo tiempo, también Rutka describe mucho la relación con sus padres, que es una relación complicada, ¿no? Cada vez más se discuten, los papás la obligan a quedarse en casa, pero ella, bueno, quiere salir al encuentro de sus amigos. Dice, no comprenden mis padres lo difícil que me resulta abrir mi corazón a un adulto. La última anotación del diario es del 24 de abril de 1943 y ella dice, probablemente lloro la falta de libertad. El abuelo David Laskier murió enfermo en el gueto de Betzin y fue enterrado en el cementerio cercano a la ciudad. Y ya en agosto del 43 se produce la gran deportación. Deportaron en tren hasta Auschwitz a Jakob Laskier, a su esposa Dorka y a sus hijos Rutka, con 14 años, y Genius, con 6. También a la abuela Golda. Dorka, Rutka y Genius fueron enviados de inmediato a la cámara de gas, mientras que Jakob, su padre, le habían asignado trabajos forzados en el campo de Auschwitz. Y estando allí en Auschwitz, un día se topó con el marido de su hermana, que le dijo que los alemanes buscaban gente que antes de la guerra se hubiera dedicado al manejo de dinero, o al dibujo, a la fotografía, o cualquier otra ocupación en la que se necesitaba buena mano para las tareas de precisión. Jakob, os acordáis, como dije, había sido empleado en la banca y por consiguiente fue cualificado para el trabajo. En realidad nadie sabe o nadie sabía en qué consistía este trabajo, ni siquiera cuál iba a ser el destino de los deportados. Pero Jakob ya no tiene nada que perder y lo trasladan al campo de concentración de Sachsenhausen en Alemania, donde lo van a emplear en la operación Bernhard, que es esta maniobra secreta, ¿no? Donde emplearon a prisioneros judíos que en su mayoría eran artistas, pintores o diseñadores, grabadores, que se vieron involucrados en la falsificación de billetes como parte de del plan nazi para colapsar la economía occidental. Ellos falsificaron libras esterlinas, rublos rusos y más tarde también dólares americanos. Esto se ve muy bien en la película Los Falsificadores. Y ahí va a trabajar Jakob Laskier. Ya al final de la guerra, cuando los aliados se acercan, los nazis deciden deshacerse de todas las pruebas, de todo el equipo, de las planchas, como también del grupo de trabajadores.
Entonces los envían a todo este grupo al campo de Evanes en Austria para su exterminio. Un grupo de prisioneros, y entre ellos Jacob, va a quedar como rezagado y eso le salvó la vida. Y entonces ya las tropas norteamericanas ingresaron para liberarlos. Con lo cual Jacob es el único sobreviviente, ¿no?, de esta familia. Y así como, bueno, quebrado y consciente de la pérdida de sus hijos, de su esposa, de su madre, de sus hermanos y hermanas, comienza a viajar desde Polonia hasta Israel. Cuando ya se embarcó hacia Palestina, los británicos interceptan su barco y lo van a internar en el campo de detención en Chipre. Y es ahí en Chipre donde Jacob va a conocer a su segunda esposa, que es Hannah Wiener, también sobreviviente del Holocausto. Más tarde, ya cuando el Estado de Israel declara su independencia, Jacob y Hannah se van a establecer en la tierra de Israel, se van a casar en 1947 y en 1949 van a ser su única hija de este matrimonio llamada Zahava. Zahava nace en Israel, en la ciudad de Rishon LeZion, y cuando Zahava tiene 14 años, ¿sí? Nunca se había enterado. Zahava sí sabe que ella no tiene abuelos, no tiene tíos, no tiene primos, pero no sabe de la existencia de sus medios hermanos, no conoce la historia ni de Rutka, ni de Genius, ni de la familia anterior de su padre. Pero cuando Zahava tiene 14 años, va a encontrar un álbum de fotos, como un álbum escondido, envuelto en una especie de mantel, y por primera vez le va a preguntar al padre quiénes son estos chicos. Y es así como su padre le va a contar la historia, ¿no?, de Rutka y de Genius. A partir de aquí, Zahava va a crecer en Israel, va a estudiar, por supuesto, y ya siendo una mujer mayor, en el 2006, Zahava recibe una llamada telefónica de Betzin preguntando si ella era la hija de Jacob Lasker. Jacob Lasker ya había fallecido en 1986. Y es así como le comunican que habían encontrado estos cuadernos de Rutka Lasker. Inmediatamente Zahava va a viajar a Betzim y va a investigar cómo es que este diario aparece casi 70 años después. Y Zahava se va a encontrar con Stanislava Sapienska, que es una muchacha que era amiga de Rutka. En aquellos años, Stanislava tenía 21 años, era mayor que Rutka, se hace amiga de Rutka, visita este gueto abierto, luego también visita el gueto cerrado y traban una amistad muy importante. Estas amigas, bueno, como digo, traban una fuerte amistad y Rutka le revela a Stanislava que estaba escribiendo un diario y que sabía que no iba a sobrevivir a la guerra, pero sí quería que el diario sobreviva. Y entonces estas dos chicas acordaron que cuando llegara la hora, ¿no?, de la deportación, Rutka iba a esconder estos cuadernos debajo de la tarima de la escalera donde vivía, y que entonces Stanislava lo recogería y lo iba a conservar. Cuando acabó la guerra, Stanislava, bueno, acudió al apartamento vacío y en ruinas, y allí estaba, ¿no?, exactamente donde ellas habían acordado. Ahí estaba el cuaderno con desde 60 páginas manuscritas, bien conservado, y esta mujer lo recoge, lo va a guardar, de tanto en tanto lo va a leer y se va a acordar de Rutka. Y ya cuando Stanislava tiene 80 años, menciona, ¿no?, a su familia acerca de la existencia de este diario, y fue un sobrino suyo el que la convenció de que había que donarlo al Museo Municipal de Betzim.
y es así como lograron encontrar a Zehava. Además, las fotos que existen de Rutka y de su hermano y de la familia son aquellas fotos que fueron enviadas a los abuelos maternos que vivían en Palestina. Y se realiza inmediatamente una edición polaca del diario, y el día de la presentación del libro van a asistir al Teatro Municipal de Betzim jóvenes, el embajador israelí, y Zahava en primera persona abrirá este acto. También deciros que el pueblo de Betzim ha construido un monumento en su memoria. Yo creo que la misión de Zehava, bueno, por supuesto, es recuperar, ¿no?, este recuerdo. Yo, para ir cerrando, digo que Rutka nos dejó un documento histórico, ¿no? Y los diarios de los niños muchísimos años no fueron considerados fuentes primarias. Recién podemos decir que en las últimas décadas estos diarios son considerados de un valor tremendo. Para mí, además de un documento histórico, tiene un valor emocional enorme. A mí me pasan muchas cosas cuando lo leo. En principio tengo que revelar que yo tuve una abuela polaca y mi abuela, Sara Ziegler Kaller, era oriunda de Betzim. Yo tengo su documento donde está inscrita en el registro civil de Betzim. Ella llega a la Argentina siendo una niña de 16 años. Fíjense cómo coincide la historia de mi abuela con la de Rutka en algunos puntos, pero el desenlace de Rutka no es el mismo, indudablemente. Creo que Rutka nos habla, yo cuando lo leo es como que la siento a Rutka que me habla. Esto es lo que a mí me pasa, ¿no? Nos habla, nos implora, ¿no? Nos dice no olvidar, no permitir nunca el odio, no permitir el antisemitismo ni el racismo, y bueno, y yo me siento como responsable de transmitir su mensaje. Así que este es mi tributo para ti, Rutka, y también para Zahava. Gracias, Cecilia, por compartirlo aquí con todos nosotros en Radio Sefarad, en este espacio en el que te esperamos como cada semana. Hasta la próxima. Gracias, Alejandro. Un abrazo. מתפרקת מכל כאביי, מכל בדידותי.